iluminación espiritual. Capítulo 1. No eres tu mente. El mayor obstáculo para la iluminación. Pregunta: ¿iluminación? ¿Qué es eso? Respuesta: un mendigo estuvo junto a una carretera durante más de 30 años. Un día, un desconocido pasó por allí. «Una limosna», murmuró el mendigo, alargando mecánicamente su gorra de béisbol. «No tengo nada que darte», dijo el desconocido. A continuación preguntó: «¿Sobre qué estás sentado?» «Nada», respondió el mendigo, «solo una vieja caja. He estado sentado en ella desde no sé cuándo». «¿Has mirado dentro alguna vez?», preguntó el desconocido. «No», dijo el mendigo. «¿Para qué? No hay nada dentro». «Echa una mirada», insistió el desconocido. El mendigo consiguió abrir la tapa. Con infinita sorpresa, incredulidad y dicha, vio que la caja estaba llena de oro. «Yo soy ese extraño que no tiene nada que darte y te pide que mires dentro. No dentro de ninguna caja, como en la parábola, sino en otro lugar aún más cercano, dentro de ti mismo. Pero yo no soy un mendigo, te oigo quejarte». Quienes no han encontrado su verdadera riqueza, que es la radiante alegría del ser y la profunda e inconmovible paz que la acompaña, son mendigos aunque posean grandes riquezas materiales. Están buscando fuera de sí mismo migajas de placer o satisfacción, de estima, seguridad o amor, cuando dentro tienen un tesoro que, además de incluir todas esas cosas, es mucho más grande que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. La palabra iluminación suscita la idea de un logro sobrehumano, y al ego le gusta que sea así, pero no es más que tu estado natural en el que sientes la unidad con el ser. Es un estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible, con algo que es esencialmente tú, y sin embargo es mucho mayor que tú. Es encontrar tu verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. La incapacidad de sentir esta conexión crea la ilusión de que estás separado de ti mismo y del mundo que te rodea. Entonces te percibes, consciente o inconscientemente, como un fragmento aislado. Surge el miedo y los conflictos internos y externos pasan a ser la norma. Me gusta mucho por su sencillez la definición que Buda dio de la iluminación. Dijo que es el final del sufrimiento. No hay nada sobrehumano en esta definición, aunque por supuesto es incompleta. Solo te dice lo que la iluminación no es, no más sufrimiento. Pero ¿qué queda cuando ya no hay sufrimiento? El Buda guarda silencio respecto a eso, y su silencio implica que tendrás que averiguarlo por ti mismo. Él emplea una definición negativa para que la mente no pueda convertirla en una creencia o hacer de ella un logro sobrehumano, un logro que te resultaría imposible alcanzar. A pesar de esta precaución, la mayoría de los budistas siguen creyendo que la iluminación es para Buda y no para ellos, al menos no en esta encarnación. Pregunta: ¿has usado la palabra ser? ¿Puedes explicar su significado? Respuesta: el ser es la vida una, eterna y omnipresente, más allá de la mirada de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo es trascendente, también impregna profundamente cada forma, y su esencia es invisible e indestructible. Esto significa que ahora mismo puedes acceder al ser porque es tu identidad más profunda, tu verdadera naturaleza. Pero no trates de agarrarlo con la mente, no trates de entenderlo, solo puedes conocerlo, dejando la mente en silencio. Cuando estás presente, cuando tu atención está plena e intensamente en el ahora, puedes sentir el ser, pero nunca podrás entenderlo mentalmente. La iluminación es recuperar la conciencia del ser y residir en ese estado de sensación-realización. Pausa.
Pregunta: cuando dices ser, ¿estás hablando de Dios? Y si es así, ¿por qué no lo dices? Respuesta: la palabra Dios ha perdido totalmente su significado después de miles de años de uso erróneo. Muy pocas veces la uso. Cuando digo que ha sido mal utilizada me refiero a que personas que nunca han vislumbrado el reino de lo sagrado, la infinita vastedad a que hace referencia esa palabra, la usan con mucha convicción, como si supieran de qué están hablando, o argumentan en su contra, como si conocieran lo que están negando. Este uso equivocado ha dado lugar a creencias absurdas, afirmaciones y engaños del ego, como cuando se dice: mi Dios es el único Dios verdadero y tu Dios es falso, o la famosa afirmación de Nietzsche: Dios ha muerto. La palabra Dios se ha convertido en un concepto cerrado. En cuanto se pronuncia, se crea una imagen mental. Quizás ya no sea la vieja imagen del anciano de barba blanca, pero sigue siendo una representación mental de alguien o algo que está fuera de ti. Y en efecto, ese algo o ese alguien es casi inevitablemente del género masculino. Ni Dios, ni ser, ni ninguna otra palabra puede definir o explicar la realidad inefable que está detrás de la palabra. Por lo que la pregunta relevante es si la palabra empleada ayuda o dificulta la experimentación de eso hacia lo que apunta. Apunta más allá de sí misma a esa realidad trascendente, o se presta con demasiada facilidad a no ser más que una idea en tu cabeza en la que creer un ídolo mental. La palabra ser no explica nada, pero la palabra Dios tampoco. Ser, no obstante, tiene la ventaja de ser un concepto abierto. No reduce el infinito invisible a una entidad infinita. Es imposible formarse una imagen mental del ser, y nadie puede pretender su posesión exclusiva. Es tu esencia misma, puedes acceder a ella inmediatamente, con el sentimiento de tu propia presencia. La conciencia yo soy, que es anterior a yo soy esto o yo soy aquello. Por eso solo hay un pequeño paso entre la palabra ser y la experiencia del ser. Pausa. Pregunta: ¿cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? Respuesta: la identificación con la mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. Ser incapaz de dejar de pensar es una enfermedad terrible, pero no nos damos cuenta de ella porque casi todo el mundo la sufre y se considera algo normal. Este ruido mental incesante te impide encontrar el reino de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso yo fabricado por la mente que lanza una sombra de miedo y sufrimiento. Veremos todo esto con detalle más adelante. El filósofo Descartes creía haber encontrado la verdad fundamental cuando enunció su famoso aforismo: pienso, luego existo. De hecho, expresó el error más básico: equiparar el pensamiento con el ser y la identidad con el pensar. El pensador compulsivo, es decir, casi toda la gente, vive en un estado de aparente separación, en un mundo locamente complejo de continuos problemas y conflictos, en un mundo que refleja la galopante fragmentación mental. La iluminación es un estado de totalidad en el que estás unificado y por lo tanto estás en paz. Eres uno con la vida en un aspecto manifestado, el mundo, y también con el yo profundo y la vida no manifestada. Eres uno con el ser. La iluminación es el final del sufrimiento y del conflicto continuo, tanto interno como externo, pero además es el final de la horrible esclavitud que produce el pensamiento incesante. Es una liberación increíble. La identificación con la mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquean toda verdadera relación. Esa pantalla se interpone entre tú y tú mismo, entre tú y tu prójimo, entre tú y la naturaleza, entre tú y Dios. Crea la ilusión de separación, la ilusión de que tú y el otro estáis totalmente separados. Entonces te olvidas del hecho esencial de que, debajo del nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, eres uno con todo lo que es.
Cuando digo te olvidas, quiero decir que ya no puedes sentir la unidad como una realidad evidente en sí misma. Puedes creer que es verdad, pero ya no sabes que es verdad, y una creencia puede ser reconfortante, pero solo cuando la experimentas llega a ser liberadora. Pensar se ha convertido en una enfermedad. La enfermedad se produce cuando las cosas no están en equilibrio. Por ejemplo, el proceso de multiplicación y división celular dentro del cuerpo no es nada malo, pero cuando las células proliferan sin tener en cuenta la totalidad del organismo, tenemos una enfermedad. Nota: la mente es un instrumento soberbio si se usa correctamente. Sin embargo, si se usa incorrectamente, se vuelve muy destructiva. Para decirlo con más precisión, no se trata tanto de que uses la mente equivocadamente. Generalmente no la usas en absoluto, sino que ella te usa a ti. Esa es la enfermedad. Crees que tú eres tu mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de ti. Pregunta: no estoy de acuerdo del todo. Es cierto que pienso en muchas cosas sin sentido, como la mayoría de la gente, pero sigo pudiendo elegir usar mi mente para conseguir cosas y realizar proyectos, y es algo que hago constantemente. Respuesta: por el simple hecho de resolver crucigramas o fabricar una bomba atómica, no puedes decir que estás usando la mente. Igual que a los perros les gusta morder huesos, a la mente le encanta hincar el diente a los problemas. Por eso hace crucigramas y fabrica bombas atómicas, pero a ti no te interesa ninguna de esas cosas. Permíteme que te pregunte algo. ¿Puedes liberarte de tu mente cuando lo deseas? ¿Has encontrado el botón para apagarla? Pregunta: ¿te refieres a dejar de pensar totalmente? No, no puedo hacerlo, excepto quizá durante un momento o dos. Respuesta: entonces la mente te está usando a ti. Estás identificado con ella inconscientemente y ni siquiera sabes que eres su esclavo. Es como si estuvieras poseído sin saberlo y crees que la entidad poseedora eres tú. La libertad comienza cuando te das cuenta de que no eres la entidad poseedora, el pensador. Saber esto te permite observar la entidad. En el momento en que empiezas a observar al pensador, se activa un nivel de conciencia superior. Entonces empiezas a darte cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, y de que el pensamiento solo es una pequeña parte de esa inteligencia. También te das cuenta de que todas las cosas verdaderamente importantes, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interna, surgen de más allá de la mente. Empiezas a despertar. Pausa. Libérate de tu mente. Pregunta: ¿a qué te refieres exactamente con lo de observar al pensador? Respuesta: cuando una persona va al médico y dice: oigo una voz dentro de mi cabeza, es probable que le envíen al psiquiatra. Lo cierto es que de un modo muy similar, prácticamente todo el mundo oye continuamente una voz o varias voces en su cabeza. Son los procesos de pensamiento involuntarios que no sabes que puedes detener, monólogos o diálogos continuos. Es probable que yendo por la calle te hayas encontrado con personas locas que hablan sin parar o se susurran cosas a sí mismas. Bueno, pues eso no es muy diferente de lo que tú y todas las personas normales hacéis, excepto que no lo decís en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja. Hay cosas que le gustan, que le disgustan y así sucesivamente. Lo que dice la voz no tiene por qué ser relevante en la situación en que te encuentras en ese momento. Puede estar reviviendo el pasado reciente o lejano, ensayando algo o imaginándose posibles situaciones futuras. En ese caso, a menudo se imagina que las cosas van mal, se imagina resultados negativos. A eso se le llama preocupación. A veces a esta banda sonora le acompañan imágenes visuales o películas mentales, y aunque la voz diga cosas relevantes para la situación actual, las interpreta en función del pasado.
Esto se debe a que la voz es parte de tu mente condicionada, que es el resultado de tu pasado personal y del contexto mental colectivo que has heredado. De ese modo, ves y juzgas al presente con los ojos del pasado, por lo que tu punto de vista está totalmente distorsionado. Es bastante habitual que su propia voz interna sea el peor enemigo de la persona. Muchos viven con un torturador en su cabeza que les ataca y les castiga, agotando su energía vital. Ese parloteo causa una enorme cantidad de dolor e infelicidad y también de enfermedades. Pero hay buenas nuevas. Puedes librarte de tu mente, que es la única verdadera liberación, y puedes dar el primer paso ahora mismo. Empieza por escuchar tan frecuentemente como puedas la voz que habla dentro de tu cabeza. Presta una atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo, a esos viejos discos de gramófono que pueden haber estado dando vueltas en tu cabeza durante años. Esto es lo que llamo observar al pensador, que es otra manera de decir escucha la voz dentro de tu cabeza, mantente allí como presencia que atestigua. Cuando escuchas esa voz, escúchala imparcialmente, es decir, no juzgues ni condenes lo que oyes, porque eso significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta de atrás. Pronto te darás cuenta de esto, la voz está allí y yo estoy aquí, observándola. Esta comprensión yo soy, esta sensación de tu propia presencia no es un pensamiento, surge de más allá de la mente. Pausa. Así, cuando escuches un pensamiento, no solo eres consciente del pensamiento, sino también de ti mismo como testigo del pensamiento. Ha hecho su aparición una nueva dimensión de conciencia. Cuando escuchas el pensamiento, sientes como si hubiera una presencia consciente, tu yo profundo, por debajo o detrás de él. De este modo, el pensamiento pierde su poder sobre ti y se disuelve rápidamente, porque ya no energetizas tu mente mediante la identificación con ella. Es el principio del fin del pensamiento compulsivo e involuntario. Cuando el pensamiento se aquieta, experimentas una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no mente. Al principio las brechas serán cortas, tal vez duren unos segundos, pero gradualmente se irán prolongando. Cuando ocurren estas discontinuidades, sientes cierta quietud y paz dentro de ti. Es el principio del estado natural de sentirte unido al ser, generalmente nublado por la mente. Con la práctica, la sensación de quietud y de paz se va ahondando. De hecho, esa profundidad no tiene fin. También sentirás una sutil emanación de alegría elevándose desde lo más hondo de ti, la alegría de ser. No se parece en nada a un estado de trance, en absoluto. Aquí no se pierde la conciencia, de hecho, ocurre más bien lo contrario. Si el precio de la paz fuera una disminución de la conciencia y el precio de la quietud fuera una falta de vitalidad y de alerta, no merecerían la pena. En este estado de conexión interna estás mucho más alerta, más despierto que el estado de identificación mental. Estás plenamente presente y también se eleva la frecuencia vibratoria del campo energético que da vida al cuerpo físico. A medida que profundizas en este reino de la no mente, como a veces se le denomina en Oriente, vas alcanzando el estado de conciencia pura. En ese estado sientes tu propia presencia con tal intensidad y alegría que, en comparación, todo pensamiento, toda emoción, tu cuerpo físico y todo el mundo externo se vuelven relativamente insignificantes. Sin embargo, no es un estado de egoísmo, sino de desprendimiento y generosidad. Te lleva más allá de lo que pensabas que era tu identidad. Esa presencia es esencialmente tú y al mismo tiempo es inconcebiblemente mayor que tú. Lo que estoy tratando de transmitir aquí puede sonar paradójico e incluso contradictorio, pero no encuentro otro modo de expresarlo. Pausa. En
lugar de observar al pensador, también puedes crear una apertura en la corriente mental por el simple hecho de dirigir el foco de tu atención a la hora. Basta con que te hagas intensamente consciente del momento presente. Esto es algo profundamente satisfactorio. De este modo, retiras la conciencia de tu actividad mental y creas una brecha sin mente en la que estás muy alerta y consciente, pero no piensas. Esta es la esencia de la meditación. Puedes practicar esto en tu vida cotidiana tomando cualquier actividad rutinaria, que habitualmente solo es un medio para un fin, y darle toda tu atención para que se convierta en un fin en sí misma. Por ejemplo, cada vez que subas o bajes las escaleras de tu casa o en tu puesto de trabajo, presta mucha atención a cada escalón, a cada movimiento, incluso a tu respiración. Mantente totalmente presente, o cuando te laves las manos. Presta atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con esta actividad: el sonido y la sensación del agua, el movimiento de tus manos, el aroma del jabón, etc. O cuando entres en tu coche. Después de cerrar la puerta, detente durante unos segundos y observa el flujo de tu respiración. Toma conciencia de una silenciosa pero intensa sensación de presencia. Hay un criterio que te permite medir el éxito logrado en esta práctica: el grado de paz que sientas en tu interior. Pausa. De modo que el paso más vital en tu camino hacia la iluminación es este: aprende a no identificarte con tu mente. Cada vez que creas una apertura en el flujo mental, la luz de tu conciencia se fortalece. Puede que un día te sorprendas sonriendo a la voz que suena en tu cabeza, como sonreirías a las travesuras de un niño. Esto significa que has dejado de tomarte el contenido de tu mente tan en serio y que tu sentido de identidad ya no depende de él. Iluminación: elevarse por encima del pensamiento. Pregunta: ¿no es el pensamiento algo esencial para sobrevivir en este mundo? Respuesta: tu mente es un instrumento, una herramienta. Está aquí para ser usada en una tarea específica, y cuando completas esa tarea, la dejas descansar. Yo diría que tal como es, entre el 80 y el 90% del pensamiento de la mayoría de la gente es inútil y repetitivo. Y teniendo en cuenta su naturaleza disfuncional y a menudo negativa, buena parte de él también es dañino. Observa tu mente y te darás cuenta de que esto es verdad. El parloteo mental produce un serio desgaste de tu energía vital. El pensamiento compulsivo es en realidad una adicción. ¿Cuál es la característica de la adicción? Simplemente esta: sientes que ya no tienes la opción de dejarla. Parece más fuerte que tú. También te da una falsa sensación de placer, placer que inevitablemente se convierte en dolor. Pregunta: ¿por qué somos adictos al pensamiento? Respuesta: porque estáis identificados con él, lo que significa que deriváis vuestro sentido de identidad del contenido y de la actividad de vuestra mente. Porque creéis que si dejáis de pensar, dejaríais de ser. A medida que uno crece, va formándose una imagen mental de sí mismo basada en su condicionamiento personal y cultural. A este yo fantasma lo llamamos ego. El ego es tu actividad mental y solo puede funcionar mediante el pensamiento constante. El término ego tiene distintos significados según se trate de una persona u otra, pero cuando lo uso aquí me refiero al falso yo, creado por una identificación inconsciente con la mente. Para el ego, el momento presente apenas existe, solo considera importantes el pasado y el futuro. Esta inversión total de la verdad explica por qué, en la modalidad ego, la mente es tan disfuncional. Siempre está tratando de mantener el pasado vivo, porque ¿quién sería sin él? Y se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurarse la supervivencia y buscar en él una sensación de liberación o satisfacción. Dice: algún día, cuando haya ocurrido esto, lo otro o lo de más allá, estaré bien, en paz, seré feliz.
Incluso cuando parece que el ego está en el presente, no ve el presente. Lo percibe equivocadamente porque lo mira con los ojos del pasado, o reduce el presente a ser un medio para un fin que siempre reside en el futuro proyectado por la mente. Observa tu mente y comprobarás que funciona así. El momento presente contiene la clave de la liberación, pero no puedes encontrar el momento presente mientras seas tu mente. Pregunta: no quiero perder mi capacidad de análisis y discriminación. No me importaría aprender a pensar con más claridad, de manera más enfocada, pero no quiero perder mi mente. El don del pensamiento es lo más precioso que tenemos. Sin él solo seríamos otra especie animal. Respuesta: el predominio de la mente solo es una etapa más en la evolución de la conciencia. Ahora tenemos que pasar urgentemente a la etapa siguiente. Si no lo hacemos, la mente, que se ha convertido en un monstruo, nos destruirá. Lo explicaré detalladamente más adelante. Pensamiento y conciencia no son sinónimos. El pensamiento solo es un aspecto menor de la conciencia. El pensamiento no puede existir sin conciencia, pero la conciencia no necesita del pensamiento. Iluminación significa elevarse por encima del pensamiento, no volver a caer a un nivel por debajo del pensamiento, el nivel del animal o de la planta. En el estado de iluminación sigues usando la mente cuando la necesitas, pero de un modo mucho más enfocado y eficaz que antes. La empleas principalmente con fines prácticos, pero eres libre del diálogo interno involuntario y vives en la quietud interior. Cuando empleas la mente, y en particular cuando necesitas dar una solución creativa a algo, vas oscilando cada pocos minutos entre la mente y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento. Solo la no mente permite pensar creativamente, porque da al pensamiento un poder real. El pensamiento por sí solo, desconectado del vasto campo de la conciencia, se convierte rápidamente en algo estéril, insano, destructivo. La mente es esencialmente una máquina de supervivencia, atacar y defenderse de otras mentes, recoger, almacenar y analizar información. Esos son sus puntos fuertes, pero no es nada creativa. Todos los verdaderos artistas, lo sepan o no, crean desde un lugar de no mente, desde la quietud interna. Entonces la mente da forma al impulso creativo o intuición. Incluso los grandes científicos han explicado que sus descubrimientos creativos les vinieron en momentos de quietud mental. Una encuesta realizada entre los matemáticos más eminentes de Norteamérica, incluido Einstein, para descubrir sus métodos de trabajo, arrojó un resultado sorprendente. El pensamiento solo tiene un papel subordinado en la breve y decisiva fase del acto creativo mismo. Yo diría que la razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es que no sepan pensar, sino que no saben dejar de pensar. La mente y el pensamiento no se han empleado para crear y sustentar el milagro de nuestro cuerpo y de la vida en la tierra. Existe y está operando una inteligencia mucho mayor que la mente. ¿Cómo puede una única célula humana, que tiene una milésima de pulgada de diámetro, contener instrucciones dentro de su ADN que llenarían 1000 libros de 600 páginas cada uno? Cuanto más aprendemos del funcionamiento corporal, más nos damos cuenta de lo vasta que es la inteligencia que opera dentro de él y de lo poco que sabemos. Cuando la mente vuelve a conectar con esa inteligencia, se convierte en la herramienta más maravillosa. Entonces está al servicio del algo mayor que sí misma. Emoción: la reacción del cuerpo a la mente. Pregunta: ¿y qué hay de las emociones? Yo me quedo atrapado en mis emociones más que en la mente. Respuesta: la mente, tal como yo uso la palabra, no es únicamente el pensamiento. Incluye también las emociones y las pautas de reacción inconscientes, tanto mentales como emocionales. La emoción surge en el punto donde cuerpo y mente se encuentran. Es la reacción del cuerpo a la mente, o dicho de otra forma, el reflejo de la mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o un pensamiento hostil creará una acumulación de energía corporal a la que llamamos enfado. El cuerpo
se prepara para luchar. La idea de estar amenazado física o psicológicamente hace que el cuerpo se contraiga. Este es el aspecto físico de la emoción que denominamos miedo. Las investigaciones realizadas demuestran que las emociones fuertes pueden llegar a producir cambios de la bioquímica corporal. Estos cambios bioquímicos son el aspecto físico o material de la emoción. Está claro que no sueles ser consciente de todas tus pautas de pensamiento y a veces solo podrás traerlas a la conciencia observando tus emociones. Cuanto más te identificas con el pensamiento, con lo que te gusta o disgusta, con tus juicios e interpretaciones, es decir, cuanto menos presente estás como conciencia observante, más fuerte es la carga de energía emocional, seas consciente de ella o no. Si no puedes sentir tus emociones, si estás desconectado de ellas, acabarás sintiéndolas a un nivel puramente físico, como un problema o síntoma físico. Se ha escrito mucho sobre esto en los últimos años, y no necesitamos volver a entrar en ello. Un fuerte patrón emocional inconsciente puede llegar a manifestarse como un suceso externo que parece ocurrir por azar. Por ejemplo, he observado que las personas que tienen mucha ira dentro de sí, sin ser conscientes de ella ni expresarla, tienden a ser atacadas verbal y hasta físicamente por otras personas iracundas, a menudo sin razón aparente. Estos individuos están rodeados por una fuerte emanación de ira que otras personas captan subliminalmente, activando así su propia ira latente. Si te es difícil sentir tus emociones, empieza por enfocar la atención en el campo energético interno de tu cuerpo. Siente el cuerpo desde dentro. Así estarás en contacto con tus emociones. Más tarde exploraremos esto detalladamente. Pausa. Pregunta. Dices que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo, pero a veces hay un conflicto entre ambas. La mente dice no, mientras la emoción dice sí o al revés. Respuesta. Si realmente quieres conocer tu mente, el cuerpo siempre te dará un reflejo fiel. Por tanto, observa la emoción o más bien, siéntela en tu cuerpo. Si existe un conflicto aparente entre ambos, el pensamiento es el que miente y la emoción dice la verdad. No la verdad última de tu identidad real, sino la verdad relativa de tu estado mental en ese momento. El conflicto entre pensamientos superficiales y procesos mentales inconscientes es bastante común. Tal vez no puedas hacer consciente la actividad de tu mente inconsciente en forma de pensamientos, pero siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción de la que puedes tomar conciencia. Observar una emoción es básicamente igual que escuchar o observar un pensamiento. Tal como he descrito el proceso anterior, la única diferencia es que mientras el pensamiento está en tu cabeza, la emoción tiene un fuerte componente físico, de modo que se siente principalmente en el cuerpo. Puedes dejar que la emoción esté ahí sin ser controlado por ella. Ya no eres la emoción, eres el observador, la presencia que mira. Si practicas así, todo lo que es inconsciente en ti saldrá a la luz de la conciencia. Pregunta. ¿De modo que observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestros pensamientos? Respuesta. Sí. Adquiere el hábito de preguntarte, ¿qué está pasando dentro de mí en este momento? Esa pregunta te orientará en la dirección correcta, pero no analices, simplemente observa, enfoca tu atención hacia adentro. Siente la energía de la emoción. Si no hay ninguna emoción presente, lleva la atención más profundamente al campo energético de tu cuerpo. Es el pasadizo hacia el ser. Pausa. Una emoción suele ser un patrón de pensamiento ampliado y energetizado, y como su carga energética a menudo es abrumadora, al principio no resulta fácil mantener la presencia necesaria para observarla. Quiere apoderarse de ti y normalmente lo consigue, a menos que haya suficiente presencia en ti. Si te ves arrastrado a la identificación inconsciente con la emoción por tu falta de presencia, lo cual es normal,
la emoción se convierte temporalmente en ti. A menudo se crea un vínculo vicioso entre el pensamiento y la emoción, que se nutren mutuamente. El patrón de pensamiento crea un reflejo agrandado de sí mismo en forma de emoción, y la frecuencia vibratoria de la emoción alimenta el patrón de pensamiento original. Volviendo mentalmente a la situación, suceso o persona que percibes como causa de la emoción, el pensamiento alimenta la emoción, que a su vez energetiza el patrón de pensamiento y así sucesivamente. Básicamente todas las emociones son modificaciones de una emoción primordial e indiferenciada que tiene su origen en la pérdida de conciencia de tu identidad real más allá del nombre y la forma. Por su naturaleza indiferenciada, resulta difícil encontrar un nombre que describa con precisión esta emoción. Se parece bastante al miedo y, aparte de la sensación de estar bajo una amenaza continua, también incluye una marcada impresión de abandono y falta de plenitud. Quizá la mejor opción sea emplear un término tan indiferenciado como esa misma emoción básica y llamarla simplemente dolor. Una de las principales tareas de la mente es luchar contra el dolor emocional e intentar doblegarlo, siendo esta una de las razones de su actividad incesante, pero lo único que consigue es encubrir el dolor temporalmente. De hecho, cuanto más lucha la mente por liberarse del dolor, mayor es este. La mente nunca puede encontrar una solución y tampoco puede permitir que tú la encuentres, porque ella misma es parte intrínseca del problema. Imagina a un jefe de policía intentando encontrar a un pirómano, cuando el pirómano es el propio jefe de policía. No te liberarás del dolor hasta que dejes de derivar tu sentido de identidad de la identificación con la mente, es decir, con el ego. Entonces la mente cae derrocada de su lugar de poder y el ser se revela contra tu verdadera naturaleza. Sí, ya sé lo que vas a preguntar a continuación. Pregunta. Iba a preguntar, ¿qué pasa con las emociones positivas como el amor y la alegría? Respuesta. Son inseparables de tu estado natural de conexión interna con el ser. Cuando se produce una discontinuidad en el flujo de pensamientos, puede vislumbrar el amor y la alegría o sentir breves momentos de paz profunda. Para la mayoría de las personas, las discontinuidades ocurren pocas veces y solo de manera accidental. Son momentos en los que la mente se queda sin habla y pueden estar producidos por una visión de gran belleza, por un esfuerzo físico extremo o por un peligro breve. De repente se produce un estado de calma interna y dentro de esa quietud hay una alegría sutil pero intensa, hay amor, hay paz. Generalmente estos momentos son fugaces y la mente retoma rápidamente su ruidosa actividad, a la que denominamos pensar. El amor, la alegría y la paz no pueden florecer hasta que te has liberado del dominio de la mente. Pero no son los que yo llamaría emociones, están más allá de las emociones, a un nivel mucho más profundo, de modo que tienes que volverte totalmente consciente de tus emociones y ser capaz de sentirlas antes de poder sentir lo que está más allá de ellas. Emoción significa literalmente perturbación. La palabra viene del latín emover, que significa perturbar. El amor, la alegría y la paz son profundos estados de ser, o más bien, tres aspectos del estado de la conexión interna con el ser. Como tales, no tienen opuestos. Esto se debe a que surgen de más allá de la mente. Las emociones, sin embargo, siendo parte de la mente dualista, están sujetas a la ley de opuestos. Esto significa que no puede haber bien sin mal, de modo que en el estado no iluminado de identificación con la mente, lo que a veces se llama equivocadamente alegría, suele ser el lado placentero y generalmente fugaz en un ciclo que alterna entre placer y dolor. El placer siempre se deriva de algo externo a ti, mientras que la alegría surge de dentro. Las mismas cosas que hoy te dan placer, mañana te producirán dolor, o el placer se irá y su ausencia también te producirá dolor. Y lo que denominamos amor puede ser placentero y excitante durante algún tiempo, pero es un apego adictivo, un estado de extrema necesidad que puede convertirse en su opuesto en un abrir y cerrar de ojos. Transcurrida la fase inicial de euforia, muchas relaciones amorosas oscilan entre el amor y el odio,
la atracción y la agresión. El verdadero amor no hace sufrir. ¿Cómo podría? El verdadero amor no se convierte repentinamente en odio, y la verdadera alegría tampoco se convierte en dolor. Como he dicho, incluso antes de estar iluminado, antes de haberte liberado de tu mente, puede que tengas destellos de verdadera alegría, de verdadero amor o de una profunda paz interna, serena, pero vibrante de vida. Son aspectos de tu verdadera naturaleza que suele estar oscurecida por la mente. Hasta en una relación normal, es decir, adictiva, puede haber momentos en los que sientas la presencia de algo más genuino, de algo incorruptible, pero solo serán atisbos, tapados rápidamente por la actividad mental. Entonces puede parecer que tenías algo muy valioso y lo has perdido, o tu mente puede convencerte de que no eres más que una ilusión. La verdad es que no era ilusorio y no puedes perderlo. Es parte de tu estado natural que puede quedar temporalmente oscurecido, pero nunca puede ser destruido por la mente. Aunque el cielo esté totalmente cubierto de nubes negras, el sol no desaparece, sigue estando allí, al otro lado de las nubes. Pregunta: Buda dice que el dolor o el sufrimiento surgen del deseo o anhelo, y que para liberarnos del dolor tenemos que cortar los lazos del deseo. Respuesta: todos los anhelos son intentos mentales de buscar la salvación o la realización en las cosas externas y en el futuro, y con ellos intentamos sustituir la alegría de ser. Mientras yo sea la mente, soy esos anhelos, esas necesidades, deseos, apegos y aversiones, y aparte de ellos no existe un yo, excepto como mera posibilidad, como potencial no realizado, una semilla que aún no ha brotado. En ese estado, incluso mi deseo de liberarme o de iluminarme no deja de ser otro deseo de realización en el futuro. Por tanto, no trates de liberarte del deseo o de alcanzar la iluminación. Mantente presente, sé un observador de la mente. En lugar de citar a Buda, sé el Buda, sé el que ha despertado, que es lo que significa la palabra Buda. Los humanos hemos estado en manos del sufrimiento durante millones de años. Desde que caímos del estado de gracia y entramos en el reino del tiempo y de la mente, perdiendo conciencia del ser, en ese momento empezamos a percibirnos como fragmentos sin sentido en un universo que nos es ajeno, desconectados de la fuente y separados unos de otros. El dolor es inevitable mientras sigas identificándote con tu mente, es decir, mientras sigas siendo espiritualmente inconsciente. Me refiero básicamente al dolor emocional, que también es la principal causa del dolor físico y de las enfermedades físicas. El resentimiento, el odio, la autocompasión, la culpabilidad, la ira, la depresión, los celos e incluso la menor irritación. Todos ellos son formas de dolor, y cada placer o cumbre emocional contiene dentro de sí la semilla del dolor, su opuesto inseparable, que se manifestará con el tiempo. Cualquiera que haya tomado drogas para sentirse mejor sabe que después de la subida viene la bajada, que el placer se convierte en algún tipo de dolor. Muchas personas saben también que las relaciones íntimas pasan rápidamente de ser una fuente de placer a convertirse en una fuente de dolor. Vistas desde una perspectiva superior, las polaridades positiva y negativa son las dos caras de la misma moneda, y ambas son parte del dolor subyacente, inseparable del estado de conciencia del ego en el que te identificas con la mente. Tu dolor tiene dos niveles: el dolor que creas ahora y el dolor del pasado que aún vive en tu cuerpo y en tu mente. A continuación, hablaré de cómo dejar de crear dolor en el presente y disolver el dolor del pasado.